Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmaciones para participar en la sesión de hoy de la jefa regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, señora Melisa Figueroa, junto al jefe de la Unidad de Protección de Derechos, señor David Bahamondes. Se encuentran por Zoom. La hermana del conscripto, señor Álvaro Rojas, de la ciudad de Calama, señora Blanca Iriarte, por Zoom. Están las siguientes excusas: un correo electrónico de la secretaria del Fiscal Nacional del Ministerio Público, señora Susana Avilés, por la cual le indica que el fiscal regional de la región de Arica y Parinacota, señor Mario Carrera, no podrá concurrir a la sesión de hoy por compromisos propios del cargo. Otro correo electrónico de la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, señora Consuelo Contreras, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a que presidirá la reunión del Consejo del Instituto en el día de hoy. Y finalmente un reemplazo de la diputada Silti, reemplaza al diputado Miguel Becker. Esa es toda la cuenta, señor diputado. Señor presidente, perdón. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ok. La sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes personas en el contexto del mandato de esta comisión. De la jefa regional de Arica y Parinacota, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Melisa Figueroa, junto al jefe de la Unidad de Protección de Derechos, señor David Bahamondes. Y de la hermana del conscripto, señor Álvaro Rojas, de la ciudad de Calama, señora Blanca Iriarte. Ofrezco la palabra a la jefa regional de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señora Melisa Figueroa, junto al jefe de la Unidad de Protección de Derechos, señor David Bahamondes. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorables diputadas y diputados. Me presento, mi nombre es Melisa Figueroa San Martín, soy abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su sede de Arica y Parinacota, y actualmente me encuentro ejerciendo el cargo de la jefatura regional en calidad de subrogante. Mi subrogancia comenzó el día 4 de mayo. Esto es 2 días después de los oficios que salieron desde esta sede regional solicitando información al Ejército y a la Seremi de Salud de la región en relación a la noticia que circulaba en las distintas redes respecto a los acontecimientos que habían llevado al sensible fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas Vargas. En ese sentido, el jefe regional de la época, don Miguel Peralta Gutiérrez, decidió presentar esta solicitud de información a través de oficio a estas instituciones, y el día viernes 3 de mayo presentó una denuncia ante el Ministerio Público respecto al fallecimiento de don Franco Vargas y además respecto a la situación de salud en la que se encontraban el resto de soldados conscriptos de la unidad a la que él pertenecía, respecto de los cuales se sabía que estaban con diversos problemas de salud que no habían sido detallados y hasta el momento tampoco se tenía respuesta de dichos oficios, pero sí a través de la prensa ya existía bastante información respecto de que estos jóvenes que se encontraban bajo custodia del Estado y por tanto eran de su responsabilidad en relación a su integridad física y psíquica, estaban sufriendo una serie de situaciones que escapaban a la normalidad. El día 4 de mayo, que es cuando yo asumo la subrogancia, en horas de la tarde, recibo el llamado telefónico de doña Silvana Durán, que es la encargada de la Oficina de Derechos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Arica, señalándome que a las afueras del cuartel Fontecilla del Ejército en la ciudad de Arica se encontraban las madres de 4 soldados conscriptos que habían venido a solicitar la baja de ellos por motivos de salud tanto física como mental.
Estas personas no tenían acceso a información, tampoco a mantener contacto con sus hijos. Las puertas del regimiento habían sido tapiadas con lacas, que normalmente son solamente unos enrejados, así que no había forma de comunicarse con ninguna autoridad del ejército. Me señala doña Silvana que se había comunicado también con el delegado presidencial, señor Sanzana, y que él estaba haciendo de intermediario entre el ejército y las madres para que pudieran tramitarse de manera más expedita tanto el alta médica como la baja del ejército. Ante esa situación, en mi calidad de jefa subrogante, convoqué al equipo del INDH de la sede regional de Arica y Parinacota a nuestra sede regional para tomar una decisión respecto de cuáles eran las acciones que íbamos a desarrollar y acordamos que en el ejercicio de nuestro mandato íbamos a acudir al regimiento para tomar contacto con las madres de los jóvenes, fundamentalmente para saber en qué condiciones se encontraban ellas, si efectivamente habían tenido contacto con la autoridad, con sus hijos, y cuáles eran las necesidades humanitarias que podían tener respecto a su permanencia en la ciudad de Arica. El equipo se conformó por 5 funcionarias en total que acudimos al regimiento y permanecimos acompañando a las madres, haciendo un trabajo fundamentalmente de contención y acompañamiento a las afueras del regimiento hasta que se autorizó la salida de 4 soldados conscriptos que se reunieron con sus madres y gracias al apoyo de la ilustre Municipalidad de Arica pernoctaron en la Villa Albergue del Estadio Carlos Didborn de la ciudad de Arica, lugar hasta donde les trasladamos para que pasaran la noche, así como también 2 jóvenes que salieron con síntomas bastante persistentes de tos y problemas respiratorios, fueron trasladados hasta un CESFAM de especialidad broncopulmonar para que fueran evaluados por médicos, desde donde fueron trasladados al Hospital Regional Dr. Juan Noé. En ese intertanto, las labores que desarrollamos fueron fundamentalmente de observación de la situación. Nos acercamos en lo personal a pedir alguna información respecto de la situación de los jóvenes que se encontraban en esos momentos ya en el cuartel Fontecilla, de acuerdo a la información que nos entregaron las madres de los jóvenes que se encontraban en el lugar. Y se nos negó tanto el acceso a la información como el acceso al recinto, señalándonos que volviéramos al día siguiente a las 8 de la mañana. Siendo así las cosas, el equipo se desplegó hasta alrededor de la 1 de la mañana para después al día siguiente estar otra vez afuera del regimiento acompañando a otras 4 madres que llegaron en el vuelo de la noche y que también estaban en el lugar para realizar las gestiones necesarias para que sus hijos salieran del servicio militar con su baja y poder reunirse con ellos. En ese sentido, el equipo se desplegó en 2 puntos, acompañando a las madres y los ex soldados conscriptos en ese momento que ya se encontraban en la Villa Albergue, y además, y siguiendo la instrucción que se nos había dado la noche anterior, accediendo nuevamente al cuartel Fontecilla, donde nuevamente se nos negó el acceso a la información. Por lo tanto, nuevamente se hizo acompañamiento y contención de las madres afuera del regimiento hasta que estos otros 4 jóvenes salieron de las instalaciones del recinto para reunirse con sus familias, que también se trasladaron hasta la Villa Albergue. En ese lugar, ya una vez más tranquilos, algunos de los jóvenes y las madres accedieron a entregar algunos de sus testimonios respecto a lo que había sucedido mientras se encontraban realizando el servicio militar. Y de parte de nuestro equipo, nuestra psicóloga, que es también la encargada de atención ciudadana, procedió a tomar nota de las entrevistas que ellos voluntariamente quisieron entregar. En ese sentido, estos antecedentes se insumaron a la unidad jurídica del nivel central y desde el punto de vista de la labor que nosotros realizamos de acuerdo al mandato contenido en la ley 20.405,
procedimos a elaborar una querella por la responsabilidad que podía tener la persona que determine la investigación respecto de los hechos acaecidos durante el periodo de servicio militar que los jóvenes alcanzaron a servir en el altiplano. A juicio del equipo jurídico, los hechos podrían ser constitutivos del delito de apremios ilegítimos, por tanto, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público a través de la querella, que es lo que la ley a nosotros nos faculta y además nos ordena. Se habían enviado, la Seremi de Salud a la fecha no nos ha respondido y del Ejército recibimos una respuesta que derivaba primero a su unidad jurídica y en forma posterior nos señalaba que no nos iban a entregar ninguna información, puesto que ya se había presentado una acción judicial respecto de los hechos sucedidos. Por lo tanto, no hubo, digamos, antecedentes que nos pudieran aportar desde ese sentido. Luego, desde el día 5 en adelante, se realizaron las coordinaciones con la sede regional metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el entendido que los jóvenes que se encontraban realizando el servicio militar eran de esta región, de Santiago y sus alrededores, de las distintas comunas, y por lo tanto, ya que ellos lo que habían manifestado era la voluntad de regresar a sus hogares junto a su familia, los antecedentes fueron entregados a la sede metropolitana para que se hiciera también la labor de acompañamiento y contención a los familiares y a los jóvenes una vez que fueran trasladados, según nosotros entendemos, a través de aviones de la Fuerza Aérea de Chile hasta la ciudad de Santiago respecto de todos los jóvenes que solicitaron su baja del servicio militar. Posterior a ello, la sede regional, en concordancia con la jefatura jurídica de don David Bahamondes, hicimos análisis de los antecedentes. Nuestra querella fue acogida a tramitación y se agrupó a la investigación de los hechos que se habían ordenado ya por parte del Ministerio Público en relación a la querella presentada de forma particular por la señora Romy Vargas en su calidad de víctima, y en ese sentido con los antecedentes que contábamos ya respecto a la situación del fallecimiento del joven Franco Vargas Vargas, presentamos nosotros también una querella por el artículo 150D con resultado de homicidio respecto de los hechos ocurridos respecto de la situación del en particular. Ambas querellas quedaron dentro del mismo RUC de investigación y el mismo RIT del Juzgado de Garantía de Arica, fijándose audiencia para el 30 de mayo respecto de la inhibitoria de competencia que existía en ese momento en relación a si iba a permanecer esta investigación a cargo de la justicia militar o de la justicia civil penal. Situación que el tribunal, a solicitud de la ministra en visita, adelantó la audiencia para el día martes 14 en el Juzgado de Garantía de Arica y posteriormente pasó la discusión ya a la Corte Suprema. Y en ese sentido, nosotros como sede regional suspendimos nuestras actividades en espera a que se resolviera esta inhibitoria por parte de los tribunales superiores de justicia de Chile, y fue el equipo jurídico de nivel central que se hizo cargo de la causa. Y hasta que esto no estuviera completamente resuelto, nuestras gestiones como sede regional se paralizaron.
ya posterior a la resolución que mantuvo la competencia en la justicia penal civil. Nosotros retomamos nuestras actividades como querellantes, lo que quiere decir que nos hacemos parte de las diligencias que ordene el Ministerio Público, entre ellas las últimas gestiones que dicen relación con la audiencia en la que se discutió la autorización del juzgado de garantía para la realización de la diligencia de exhumación del cadáver de Franco Vargas para la realización de una segunda autopsia ya bajo el protocolo de Minnesota. Esta diligencia ya se llevó a cabo el día jueves de la semana pasada en la ciudad de Santiago, y lo que sigue en adelante ya en nuestro rol como querellantes es la solicitud que podemos hacer al Ministerio Público sugiriendo diligencias que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos. Esa sería nuestra acción hasta el momento como sede regional de Arica y Parinacota. Esta todavía es una causa que está en desarrollo, por tanto, nuestro rol como querellantes se encuentra definido en la norma en relación a cuáles son las acciones que nosotros podemos desarrollar, todas las que se tienen que hacer a través del juzgado de garantía, que es competente en esta causa, y dirigiendo las comunicaciones al Ministerio Público por las plataformas que la propia institución tiene para ello. Muchas gracias, Melissa. Agradecemos su colaboración en esta comisión especial investigadora. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas de esta comisión para que puedan hacer las consultas. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a Melissa Figueroa y agradecer también las gestiones que han realizado junto a los exconscriptos y su familia. Yo quería preguntarle si es que dentro de la querella primero fueron incluidos todos aquellos conscriptos que finalmente después se quisieron darse de baja de servicio militar de la misma todo lo que estaban en la misma zona, o solo están querellándose por los que estuvieron en la marcha. Esa era una pregunta. Y segundo, si en la querella ustedes están considerando medidas reparatorias del Estado. Y esto lo pregunto, presidente, porque la semana pasada, bueno, yo gestioné la audiencia de la agrupación de los sobrevivientes de Antuco. Yo me imagino que ustedes quedaron sorprendidos con los relatos y los testimonios de los que fueron jóvenes hace 19 años y que hoy día están muy dañados, y que precisamente el Estado no ha reparado el daño que causó. Ellos nos decían, yo también vi morir a mis compañeros en la marcha, yo también los vi caer y desplomarse al lado nuestro, y el Estado no se hizo cargo de nosotros. Entonces yo lo pregunto porque creo que también en ese sentido, presidente, dentro quizás de las sugerencias o recomendaciones de la comisión, habría que evaluar la posibilidad de una reparación para estos jóvenes, porque quizá hoy día nosotros no nos damos cuenta, pero así como a aquellos ex jóvenes de Antuco, 19 años más tarde tienen daños óseos, psicológicos, de depresión, que hoy día no podemos nosotros suponer en el futuro, pero que podrían ocurrir. Entonces yo lo quiero poner en ese contexto, presidente, y preguntarle a Melissa si en la querella incorporaron a todos, solo los que fueron en la marcha, y que si están pensando en una medida reparatoria como de esa índole, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Mix. Como en todas las comisiones, vamos a dar 3 palabras a 3 diputados y diputadas y después vamos a responder. Si hay otra palabra, si alguien quiere consultar, ¿no? Ok. Usted, diputado Oyarzo, tiene la palabra. Muy buenas tardes, gracias, presidente. Saludar a Melissa Figueroa, gracias. La pregunta es si que han recibido más casos
aparte de lo que pasó en Putre, en años anteriores, casos quizás no similares, pero sí de la misma índole al respecto. Si es que han recibido casos años anteriores con algo parecido a lo que pasó en Putre. No similar, pero sí maltrato o cosas por ese estilo. Por favor, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Yarzo. Ofrezco la palabra. No hay más palabras. Entonces, le entrego la palabra a Melissa Figueroa del INDH de la región de Arica Parinacota para que responda a las preguntas de los diputados y diputadas. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros presentamos una querella en relación a 5 ex soldados conscriptos, porque eran los antecedentes con los que nosotros contábamos en ese momento. Ahora, debido a la naturaleza que tienen las querellas, lo que hacen es entregar antecedentes al Ministerio Público para que éste inicie una investigación. Y en ese sentido, si bien nosotros señalamos las identidades y los relatos de estos 5 soldados, va a ser el Ministerio Público finalmente el que determine si es que existen más víctimas en relación a los testimonios que reciban de los otros soldados que dentro de las diligencias que ellos decidan realizar consideren que sean constitutivos de delito. Por lo tanto, los antecedentes que nosotros entregamos son más bien de carácter general, de lo que los jóvenes vivieron y de lo que ellos observaron, pero sin determinar de manera taxativa que ellos sean las únicas víctimas, ya que eso probablemente se vaya a desprender de los testimonios de los otros jóvenes que sean determinados por parte del Ministerio Público que vayan a entregar más antecedentes. Por otro lado, la segunda querella es respecto de Franco Vargas. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos decir que desde el punto de vista de las acciones presentadas por el INDH, nosotros tenemos identificadas hasta el momento 6 víctimas, que por lo demás, a medida que ha pasado el tiempo, hay otros jóvenes soldados conscriptos que se han puesto en contacto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para entregar también sus testimonios, testimonios que están siendo analizados para ser considerados ya sea como testigos o también ante la posibilidad de que se vayan a ampliar las querellas con más víctimas. Por el momento, como esta es una causa que se encuentra en proceso de investigación desformalizada y los hechos no se han determinado por parte del Ministerio Público en la comunicación de la formalización de la investigación, que es la diligencia que enmarca las acciones que posteriormente podrían llegar a estar contenidas en una acusación, estamos en una etapa que es bastante preliminar respecto a la determinación de posibles víctimas. Ahora, en relación a las medidas reparatorias, es muy importante señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no es la institución que precisamente se hace responsable de que hayan reparaciones respecto de las víctimas. Nosotros lo que hacemos es presentar la querella con los hechos que van a ser investigados por el Ministerio Público, pero respecto de posibles reparaciones, ya sea a través de la Corporación de Asistencia Judicial, si es que las víctimas así lo deciden, o a través de abogados querellantes particulares, ellos pueden presentar acciones que contengan un carácter reparatorio respecto de las solicitudes que se hagan ante el tribunal. En ese sentido, nuestra intervención se encuentra enmarcada fundamentalmente en darle a conocer la comunicación oficial de nuestra institución respecto de hechos que podrían ser constitutivos de delito y posteriormente hacernos parte de la acusación, ya sea adhiriendo o acusando particularmente respecto de los antecedentes que logren recabarse durante el proceso de investigación,
en relación a quienes el Ministerio Público considere responsables y por tanto sean formalizados de los hechos que se encuentran contenidos ya sea en nuestra querella, pero que finalmente se enmarcan en la acusación para llegar a los directamente responsables. Así que respecto de reparaciones, el instituto no lo tiene dentro de sus funciones. Y en relación a la existencia de otros casos en la región, por lo menos nosotros respecto de hechos de esta naturaleza no habíamos tenido conocimiento. Sí, en alguna oportunidad se nos había contactado por parte de familiares de soldados conscriptos solicitando tener algún número telefónico de contacto de la jefatura de los regimientos en Arica por la necesidad que tenían ellos de ponerse en contacto con sus hijos. Un caso en particular de un joven que, según se les había comunicado a estos padres, habría intentado suicidarse y que los padres necesitaban ponerse en contacto con las autoridades y con sus hijos. Pero de apremios ilegítimos, de situaciones de violencia o de fallecidos, no habíamos tenido conocimiento en la sede regional. Sí, de padres y madres que habían intentado ponerse en contacto con sus hijos, que se encontraban haciendo el servicio militar en Arica, en la zona del altiplano, y respecto de los cuales no habían podido tener contacto. Muchas gracias, señora Melisa. A continuación, bueno, le vamos a entregar la palabra que la está solicitando mediante Zoom al jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, señor David Bahamondes. Tiene la palabra. Está muteado, tiene que encender el micrófono, don David. Perdón, estaba muteado. Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Muchas gracias por la comparecencia a esta actividad que nos permite clarificar algunos puntos del mandato. Yo solamente quiero comentar y complementar un poco las afirmaciones de la colega que está directamente en la gestión del proceso, y ella bien señala que efectivamente en nuestro mandato procesal penal nosotros fundamentalmente velamos porque, como querellantes, porque los órganos correspondientes, en este caso la Fiscalía, apoyar su gestión en la investigación de una violación a los derechos humanos, que es la hipótesis del caso. Y que, como bien señala ella, se verá en el transcurso de esta investigación cuáles son los hechos que ocurrieron en torno a las dos querellas que el Instituto ha presentado. En ese marco, señalar que efectivamente lo que tenga que ver directamente con una indemnización en sede judicial no es un tema que el Instituto está facultado para plantear. No obstante, es importante recordar a esta comisión que tiene estas facultades fiscalizadoras tan relevantes que respecto a las violaciones a los derechos humanos surgen múltiples obligaciones para el Estado. Obligación de encontrar la verdad, obligación de investigar y sancionar y obligación de reparar. La obligación de reparar no se traduce necesariamente en una indemnización de carácter pecuniario. Hay múltiples estándares en el sistema interamericano, el sistema internacional de derechos humanos, que se refieren a la importancia de la reparación, que puede tener o no un carácter pecuniario, pero que puede consistir en reparaciones en el ámbito de la salud vulnerada, también en el derecho de la dignificación de las víctimas, etcétera. Hay una cantidad muy importante en ese sentido de documentos, sentencias que se refieren al tema de la reparación. Quisiera también resaltar que la reparación no está ligada necesariamente a la elección de una sentencia judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible la reparación de una víctima de violación a los derechos humanos aún cuando eventualmente una sentencia no resulte en la condena. Y para ejemplos recientes tenemos, en nuestra historia política, tenemos personas que fueron vulneradas durante la dictadura, que fueron víctimas de prisión política y tortura, y que no por ello se les exigió la existencia de una sentencia judicial que condenara a una persona en específico en materia penal respecto a los hechos que ellos padecieron, sino que se entendió acreditar la existencia de la vulneración en un proceso que llevó adelante una comisión especial designada.
Entonces, es efectivo que surge esta obligación de reparar que tiene múltiples formas, ¿ya? Algunas de las cuales no tienen un carácter indemnizatorio, que es lo que suele darse normalmente en sede judicial, y que no es indispensable la existencia de una sentencia. Entonces, el instituto en este marco recuerda eso para señalar de que nosotros, en nuestra materia procesal penal, ¿ya? Seguiremos adelante con nuestro rol como querellantes, ¿ya? Hasta la conclusión de la causa, pero que asimismo, como instituto, hacemos la recordación a los entes públicos, y aprovecho de hacerlo en este momento a la Comisión, de las múltiples obligaciones que surgen para los estados en el marco de una violación a los derechos humanos, una de las cuales precisamente es esta obligación de proveer reparación. Gracias, don David. Ofrezco ahora sobre las intervenciones. Si alguien más quiere hacer otra consulta, otra pregunta. Bueno, agradecemos entonces la intervención y la exposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este caso de la región de Arica Parinacota, gracias a Melissa Figueroa y don David Bahamonde. A continuación, escucharemos el testimonio de la hermana del conscripto señor Álvaro Rojas de la ciudad de Calama, señora Blanca Iriarte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Blanca Iriarte González, soy de la ciudad de Curicó. Mi hermano se llama Álvaro Rojas González, es de la ciudad de San Fernando, sexta región. Mi hermano entró al regimiento de Calama por voluntad propia el 6 de abril de este año y como lo más ocurrente es que él entró feliz, quería realizar su servicio militar y los primeros meses para nosotros igual fue sumamente complicado porque en realidad no sé cómo opera el ejército como para derivar a los chicos a lugares tan lejos de prácticamente de su familia, porque nosotros como ciudad en San Fernando tiene regimiento propio, o sea, está el regimiento Colchagua, pero eso no parece que no basta y lo mandaron a Calama. Los primeros días, primeros meses, todo bien. Igual él estaba triste porque para nosotros es complicado viajar para allá por problemas económicos, porque no es fácil ir en auto, son muchas horas y mucho dinero lo que se gasta. Y para viajar en avión hay que comprar los pasajes con anticipación para que puedan salir un poco más barato, lo cual tampoco se puede hacer porque el ejército tampoco te da una fecha así como exacta como para poder viajar y sí existe un chat de padres, el cual está limitado, solamente el administrador puede dar, puede dar información al respecto, el cual no da casi nada. Esto empezó el 10 de junio, que mi hermano se tuvo que ir ¿cómo se llama? A su campaña. Efectivamente le hicieron sus exámenes de resguardo por lo que había pasado por los chicos de Antofagasta, Arica, de Putre, los 45. Entonces el ejército quiso tomar sus medidas y le hizo los exámenes de rutina, de batería y otras cosas más. De eso yo soy consciente de eso. Pero para mí eso no significa de que el joven o mi hermano no sufriera mal de altura. Nosotros no lo conocíamos así, nosotros lo conocíamos como apunarse. Mi hermano se apunó el mismo 10 de junio, o mal de altura, en los ojos de Atacama, el cual se desvaneció como 3 veces y la tercera vez perdió su conocimiento. Y su subteniente Sandoval, que estaba a cargo de la compañía en ese momento, y no sé qué otras personas más estaban ahí, lo trajeron de inmediato hacia Calama en un auto normal. Ni siquiera sé si le administraron el oxígeno, lo único que sé es que él venía inconsciente. Y no lo llevaron a un servicio público de urgencia, sino que lo llevaron al hospital, o sea, a la enfermería, la EMA que le llaman, del el regimiento de Calama. No obstante eso, mi hermano llegó el 24 de junio y el 23, y yo me pude comunicar con él el 24, el cual me contó de su boca de lo que le había sucedido. Yo, para mí, somos 3 hermanos, yo soy la mayor, tengo 42, y para mí son como mis hijos. Los crié, les he dado todo. Entonces, que encontré que fue una falta de respeto del ejército y del regimiento, de los que estén a cargo del regimiento de Calama, que no se nos informara como familia lo que le había sucedido a mi hermano.
Yo ni siquiera sabía, o sea, me había enterado lo que había pasado con los chicos de Putre, con lo que había pasado con el niño Franco Vargas, me había enterado, pero no sabía de que él había fallecido por mal de altura, lo que le pasó a mi hermano. Después, obstante a eso, los días pasaron, 25, 26, mi hermano empezó con un dolor en su testículo izquierdo, según lo que le dijeron en urgencia, era varicocele. Lo tuvieron ahí, lo llevaron a urgencia, en urgencia decían que se tenía que devolver al ejército, después me llamó su subteniente, el que lo tomó la compañía que después de campaña lo mandan a otras compañías, él quedó en la compañía de morteros. Su subteniente Nicolás Carrera se comunica conmigo, el cual yo le expreso mi molestia, que han sido una falta de respeto, que no nos dan información, que si mi hermano tiene un diagnóstico que es varicocele, ¿por qué no me lo envían a la casa? Yo me hago responsable de su enfermedad, que lo operen, y cuando él se sienta mejor lo envío de vuelta. Y él me dice que no es posible porque él está mintiendo, porque él habló de forma interna con el medicina general, cirujano y urólogo del servicio médico de Carlos, del hospital, no me acuerdo cómo se llama el hospital de Calama, y que todos habían aludido que mi hermano mentía con su enfermedad, que se estaba haciendo el leso y que era pura mentira, lo cual lo dejaron ahí en los dormitorios más o menos una semana y media del regimiento. Sus compañeros lo llevaban al baño, le llevaban su comida y su desayuno. Las personas mayores les daba lo mismo, le robaron prácticamente todas sus cosas porque ni siquiera se podía levantar al baño. Después él volvió a caer enfermo del mismo dolor y lo volvieron a llevar. Recién ahí lo mandaron a la EMA, a la enfermería, y ahí lo tuvieron 2 semanas, lo cual todos decían que él tenía que esperar el servicio público, que lo iban a operar, que estaba en lista de espera. De hecho me lo dijo su subteniente Carrera, que él estaba en lista de espera y que tenía que esperar porque el sistema público era lento y por ende tenía que esperar solamente, y que lo habían atendido el urólogo y todo bien. Y eso es mentira, porque el ejército, de hecho yo después puse un recurso de amparo donde el ejército mandó su respuesta y dice que él tenía una hora para que lo viera el urólogo el 23 de octubre, lo cual todo lo que dijeron en todo ese lapso era mentira. Y mi hermano, de la desesperación, de su dolor y todo, el 15 de julio intentó quitarse la vida. Y lo llevaron a urgencia ese día en la mañana y lo dejaron internado en psiquiatría. Gracias a Dios, con toda mi pelea, con las personas que me ayudaron, gracias a Dios en este momento yo tengo a mi hermano en la casa, porque yo interpuse un recurso de amparo. El ejército no me pagó nada. Yo tuve que pagar todos los pasajes, todo. Le hicieron firmar unos papeles porque le dieron el alta el viernes que pasó. Y me dijeron que él tenía que esperar en el regimiento para que le dieran su baja y para que les tramitaran los pasajes. Yo le dije que yo no iba a permitir eso, que mi hermano sale del hospital y se viene directamente a San Fernando, a su casa, con su familia, que él no iba a volver al regimiento. Y fui tajante en ese sentido y me llamó el comandante de la brigada, del regimiento de Calama, que se llama Felipe Palazuelo, me parece que se llama, el cual tuvimos un diálogo bastante extenso porque me dejó prácticamente de mentirosa. Mi hermano dejó 2 cartas suicidas, intentó intentó quitar la vida ese día 15 de julio, y lo que más risa me da, que él me decía en el teléfono, el comandante, que nunca en la vida había pasado eso. Y yo les puedo decir a todos ustedes que si ustedes van al hospital, en la parte de psiquiatría, llegó otro chico de la misma compañía de él, de mortero, también se intentó quitar la vida ese mismo día 15 de julio, se llama Sebastián Muñoz, se cortó las venas. Entonces el ejército es mentiroso, mienten todo el rato, dejan a las familias de mentirosas, ocultan información. En el escrito que mandó el ejército dice que a nosotros, cuando mi hermano le dio el mal de altura, fue una crisis de pánico, el cual se trasladó en una ambulancia especializada del ejército con oxígeno y que lo vio un doctor en la parte de enfermería del regimiento y que se nos informó a nosotros como familia inmediatamente, lo cual es falso. Todo lo que dicen mienten. Yo en este momento tengo a mi hermano en casa, tranquilo. Estamos haciendo los papeles para que lo sigan viendo un psicólogo o un psiquiatra, porque esto no se termina acá. Esto es un proceso psicológico para él, pero él no podía estar bien allá. Yo no lo iba a dejar allá. Y luché con toda mi fuerza, tuve mucho apoyo del abogado Fernando Leal, de Jimena Astudillo, Romy, de muchas personas que me ayudaron internamente. El INDH también, agradecida de mucha gente
que de repente se te cierran todas las puertas y no sé, pues vemos una luz y se te abren miles de puertas. Y pude conseguirlo, traerlo de vuelta. Y de hecho no les tengo miedo, para nada. Yo soy sumamente cuadrada y yo puedo entender también de ya que es burocrático el regimiento, que ellos pueden venirse con todo contra nosotros, no me importa. Y a mí me invitaron a esta reunión y dije, sí, voy a decir mi verdad. Y son los mismos hechos que ustedes pueden tener ahí en algún papel, lo que lo estoy relatando yo. En este momento no sé cómo va el recurso de amparo. Y si mi hermano quisiera tomar medidas legales más adelante, ya eso es decisión de él. Para mí lo más importante de todo esto es que lo tengo en mi casa y lo tengo con vida. Eso es lo más importante. Eso. ¿Qué fue que nos está contando? Agradecemos el testimonio, doña Blanca Iriarte, hermana de don Álvaro Rojas. Muy fuerte lo que nos cuenta. La verdad es que después de todo lo que pasó en Putre, nosotros esperaríamos que el ejército tuviera otra actitud respecto a este tipo de casos. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para que puedan hacer consulta a Blanca Iriarte. Ofrezco la palabra. Diputada Claudia Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, gracias, Blanca, por compartir con nosotros el testimonio tuyo, la entereza que mostraste, la valentía para poder salvar a tu hermano. No me cabe ninguna duda que fue así. Y además, si nosotros miramos la fecha que nos acaba de relatar Blanca, no alcanzan a ser más de un mes de los hechos que les tocó hacer público a Romy, a la mamá de Franco, que además aprovechamos de saludarla, que también está acompañándonos acá en la comisión. Entonces no se trata de un accidente o un lamentable accidente, como dijo el general Pino cuando nos vino a exponer, y además después el comandante jefe decía que yo estaba mintiendo. Aquí claramente, presidenta, hay un patrón de conducta, de negligencia. Están a cargo de jóvenes, de hijos de familia, y pasa esto. O sea, ¿cómo tanta falta de humanidad? Yo creo, presidente, que debemos de nuevo citar al comandante jefe y para abordar este tema, este caso, y tal como plantea Blanca, nos comenta incluso de otros casos que están chicos en el hospital. Y a mí me preocupa mucho, así como también hubo la denuncia de la joven en Gendarmería también que sufrió apremio ilegítimo. Me preocupa que no seamos capaces de verdad darnos cuenta. Si aquí no se trata de venir a defender corporativamente a una institución, se trata de buscar las soluciones para que esto no se siga repitiendo. Generalmente nos critican y dicen que uno quiere puro pegarles a la institución, pero en la práctica, pucha, que nos dan motivos, presidente, para quejarnos, ¿no? Y al revés, pues nos tratan a nosotros de que estamos mintiendo, cuando ha quedado en evidencia a lo largo de esta comisión que así como lo que les tocó vivir a los jóvenes hace 19 años en Antuco, lo vivieron los chicos en Putre y ahora en Calama, Álvaro y su hermana. Entonces yo, presidente, quiero que volvamos a citar al comandante jefe, que nos tenga respuesta respecto de este caso, y que también creo, presidente, que aquí debería haber en todas las sesiones alguien del ejército de forma permanente, porque saltan dudas y uno no tiene cómo emplazarlos para que hayan respuesta. Y ojalá aquellos documentos que fueron enviados de forma reservada, quizás en una instancia secreta, si ellos lo quieren, me dan lo mismo, podamos revisarlo junto con ellos, porque yo creo que hay mucha información contradictoria respecto de lo que se ha dicho aquí y de lo que de verdad ocurrió. Así que yo insistir en que vengan a dar una explicación respecto al caso Calama, porque no es casualidad, no son casos aislados lo que está ocurriendo.
Insisto, aquí efectivamente tienen que revisarse los protocolos, tienen que cambiar la forma de tratar a estos conscriptos, a estos jóvenes, que además, tal como el caso de Franco, por lo que relata Blanca, Álvaro también quería voluntariamente servir a la patria. Entonces es muy injusto lo que escuchamos y doloroso, por cierto. Así que eso, presidente, yo creo que hay que volver a convocar al ejército para que nos dé explicaciones por este nuevo caso y que podamos de verdad, antes de elaborar el informe de esta comisión, que nos respondan, espero que nos respondan con la verdad. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Mix. Tiene la palabra, alguien, ofrezco la palabra respecto de este punto. Si quieren hacer alguna consulta a la familia de este nuevo caso de intento de suicidio en el ejército. ¿No? Ok, entonces despedimos a Blanca. Aprovechamos también, como decía la diputada Mix, de saludar a quien es invitada permanente como público de esta comisión, a la madre de Franco Vargas, Romy Vargas, que se encuentra acá con nosotros, al igual que en todas las comisiones. Y a quienes la acompañan también, agradecemos su tremenda fortaleza, valentía y tesón. Yo creo que hay que ser muy valiente para estar acá y escuchar todos estos testimonios. Agradecemos, Blanca, y enviamos toda la fuerza. Yo lo que sí quiero pedir un acuerdo para poder oficiar al ejército y tener los antecedentes en esta comisión de este nuevo caso, que podría significar una nueva arista de lo que es el servicio militar. Mire, yo sinceramente les agradezco por haberme invitado. Me hubiera gustado estar presente, pero vivo muy lejos. Y a mí lo que me gustaría, o sea, ellos no van a aprender, eso que les quede claro. Porque así como lo que le pasó a Romy con su hijo, que es un dolor tremendo, que ni siquiera el dinero va a curar la herida que tiene ella, lo que le pasó a mi hermano, gracias a Dios yo lo tengo en mi casa con nosotros. Este niño que sigue en el hospital Carlos Cisterna, que se llama Sebastián Muñoz, que cayó ese mismo día. Hay muchos más, muchos, y ellos no van a aprender. ¿Por qué? Porque son cerrados de mente. Ensucian la bonita imagen que puede ser el Ejército de Chile. Matan la ilusión de todos los chicos que quieren, no sé, formar carrera, seguir alguna carrera adentro. Ensucian todo lo bonito. Y como les dije un minuto, yo no les tengo miedo. Yo logré lo que a lo mejor otras mamás no han logrado. No tengo ningún problema si necesita solicitar algún documento, los documentos están ahí. Yo logré lo más importante que necesitaba, tenerlo de vuelta, y lo logré. Y me siento orgullosa de eso, y lo tengo en casa, y lo tengo vivo, que es lo más importante. No me interesa el dinero, no me interesa nada. A mí el último día me ofrecieron el cielo, el mar y la tierra. Le dije, no quiero nada de ustedes, no los quiero ni ver, no quiero saber nada de ellos. De hecho, todavía me siguen llamando y los tengo todos bloqueados. No quiero saber nada de ellos. Y les agradezco la invitación. Ojalá sigan adelante, sigan apoyando a Romy, que lo necesita mucho, y que no quede ahí. Obviamente que no va a quedar ahí, van a seguir más y más y más. Antuco fue uno de los primeros casos conocidos, que fue una tragedia muy grande, un dolor muy grande. Pero siguen y no aprenden. Eso. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo, Romy. Gracias a usted, Blanca, por este testimonio. Y mucha fuerza. Mucha fuerza a usted y también a su hermano, don Álvaro Rojas. Le enviamos harta fuerza desde aquí. Gracias. Diputado Yarzo tiene la palabra respecto de la petición de acuerdo de oficio. Gracias, presidente. Era para saber, porque se han pedido varios oficios al ejército y tengo entendido que los que ha respondido han sido secretos. Son reservados, entonces yo creo que sería bueno invitar al comandante en jefe o a alguien que designe el comandante en jefe para que quizás hagamos una sesión secreta para que nos comenten el tema de los oficios, porque si seguimos solicitando oficios, y nos van a responder en forma secreta, que yo creo que vengan ellos y nos expliquen sería mucho mejor. No sé, sí, justo teníamos esa misma aprensión, gracias, diputado Yarzo. Antes de comenzar la sesión lo habíamos conversado con Secretaría para que de alguna forma expusieran esos oficios secretos, esos oficios reservados en una comisión reservada, en una comisión secreta.
desde ya decirle que cada uno y una de ustedes, como diputado y diputada, puede ir a la oficina del secretario y revisar los oficios. Esa posibilidad existe. Esos oficios están ahí para verlos. Ustedes pueden ir y ver los oficios y revisar los oficios, más no llevárselos. Ahora, vamos a hacer la invitación, porque tiene que ser la invitación no al Ejército, tiene que ser la invitación al Ministerio, a la Ministra de Defensa, y con ella podemos hacer una sesión secreta, sumado al Ejército obviamente, el comandante en jefe, para que nos expliquen el contenido de esos oficios. Y tendríamos que citarlo en la próxima o en la que viene. Yo igual solicitaría el oficio hoy día para este caso, para que luego nos expliquen por qué, cómo y en qué está eso. Entonces, le solicito acuerdo. No sé si alguien está en desacuerdo de este oficio. Oficio para solicitar antecedentes respecto a este último caso que vimos de don Álvaro Rojas en la ciudad de Calama. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿No? Tiene que tener 4 a favor y estamos... Acordado. Vamos a... ¿Al comandante en jefe o a la ministra de Defensa? Ambos. Ya. Lo otro es que vamos a solicitar igual una prórroga de esta comisión, pues nos va a faltar un poquito de tiempo, por lo menos para lo que son las conclusiones. Todavía tenemos invitados. La próxima semana probablemente tengamos a las familias de otros conscriptos que están más complicados de salud, que no habían querido estar, pero esta vez nos ha insistido un abogado de la familia, y también a lo que a nosotros nos interesa mucho es tener la percepción de la familia, más allá de los abogados, que sean las familias las que aquí nos conversen respecto del estado de los hijos, de lo que ellos han escuchado, etcétera. Entonces, se viene eso, más la invitación que vamos a tomar el punto diputada Mix, vamos a volver a invitar al Ejército, tomo el punto de la diputada Mix y también del diputado Yarzo, que lo que buscamos con invitar al Ejército es esclarecer cierta información que nos ha llegado luego de las últimas 2 exposiciones que ha hecho el Ejército, y de esa forma también buscar mayores antecedentes de casos nuevos como el que tenemos ahora de Calama, y casos que hemos visto entre medio de la comisión, que es necesario que respondan y que nos expliquen los oficios que son reservados. Esa comisión probablemente va a ser reservada para que puedan explayarse en todo lo que son oficios reservados y que no han dado respuestas, pero que están en la oficina del secretario. Yo les digo, y vuelvo a insistir, en que ustedes pueden ir a buscar esos oficios, revisarlo en la oficina del secretario. O sea, no buscar, los pueden leer. Pueden leer en su oficina, más no llevárselo. O sea, Ni sacar copia. Claro, ni sacar copia. Claro, entonces uno tiene duda y quiere preguntar al tiro, porque mejor que... Claro. Así que vamos a invitar mejor para que... ¿Cuál sería el acuerdo entonces, para precisar el acuerdo? ¿Tomamos el acuerdo de hacer sesión secreta? Hay 2 acuerdos que estoy solicitando. Ya. Uno es extender la comisión. De la Cámara, al solicitarle a la sala. Solicitarle a la sala extender la comisión. ¿Cuento con su acuerdo? Sí. Acordado. Y el segundo es realizar una invitación secreta, una citación al Ministerio de Defensa y al Ejército para que vengan a exponer respecto a los últimos casos que hemos visto y los oficios secretos reservados que han enviado a esta comisión. ¿Cuento con el acuerdo entonces para eso? ¿Y lo faculten usted para decir en qué fecha de la sesión secreta? Y que me faculten para poder determinar la fecha de la sesión secreta. Bueno, ¿Sí? siguiente sesión secreta, ya. Acordado. Que no necesariamente podría ser un lunes, usted podría fijar una sesión Bueno, eventualmente. No necesariamente tiene que ser un lunes, puede ser en otra ocasión. De hecho, puede ser a lo mejor paralelo a sala si lo pedimos con comité para que no tengan. Pero yo creo que con la extensión que vamos a hacer, Mejor lunes, sí. mejor un lunes. Y así ocupamos todos los días. No sé si hay más palabras de alguna de los diputados o diputadas presentes. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta entonces.